como yo me comprometí a grabar la clase y pasarla después, entonces ya se me iba a olvidar. Bueno, la semana pasada veíamos un poco la problemática, ¿no?, que había en la consideración de estudiar los textos bíblicos desde la perspectiva femenina, sobre todo acotando el hecho de que la sociedad patriarcal prácticamente ha mantenido el sistema de valores inalterable, ¿no? Y eso evidentemente clama por un nuevo paradigma. Entonces, y sobre todo lo que buscamos es tratar como de responder por qué varón y hembra siguen diferenciándose en los que son iguales, ¿verdad? Que es en el ser, y pretenden ser iguales en lo que son diferentes, que es el estar. Entonces, todo eso nos lleva a tratar de considerar y ver este tema de la creación bajo otra óptica, ¿no? De hecho, Génesis está integrado por una serie de documentos que han sido recopilados por un redactor, decirlo así, que tras depurarlos y darles coherencia, se convirtió en una obra genial, porque eso no lo podemos negar, donde relatan los orígenes mismos del mundo y evidentemente vamos a encontrar dos fuentes. Paradójicamente, la que vamos a ver primero es la que se escribe de segunda, en la época del exilio, hacia el 500 antes de Cristo aproximadamente. Pero para tratar de valorar este proceso redaccional, tenemos que estar conscientes que el núcleo esencial de la religión de Israel consistía en la entrega al Dios de la alianza, un Dios que es fiel a la promesa y que para que semejante entrega pudiera darse en una etapa en que todavía estaba dedicado el pueblo al nomadismo, era suficiente pensar que Dios era guía de los caminos, de los viajes, de las batallas. Y de alguna manera vamos encontrando esto en Deuteronomio 26:2-3, cuando habla de que si mi padre fue un arameo errante y todo ese proceso que lleva a este pueblo a la experiencia exótica y de allí en adelante a regresar a la tierra prometida, que emana leche y miel. Pero cuando ha ocupado la tierra prometida, empieza un estilo de vida diferente. Ya empieza en una etapa agrícola y eso le llevó a tratar de reconocer a Dios como Dios de la vegetación, de los tiempos, de las estaciones también y de la naturaleza. Y para salir al encuentro de esa necesidad, resultaban providenciales, si se quiere, las categorías asimiladas de la religión cananea. Para designar a Yahvé se utilizaba el esquema espacial, Dios altísimo, especialmente Dios del cielo y de la tierra. Un esquema temporal, Dios que existe desde siempre, desde todos los tiempos. Y especialmente un esquema causal, Dios como artífice de todas las cosas. Entonces, en el conflicto con las grandes potencias mesopotámicas, la reflexión sobre estas relaciones entre Dios y el mundo van progresando de tal forma que en los escritos bíblicos vemos la marcada influencia de estas civilizaciones vecinas de Israel también. Y durante la época del exilio se fue elaborando aquella teología de la creación, cuyo fruto final es Génesis 1:1 al 2:4, ¿verdad? Donde evidentemente estamos hablando de una serie de elementos míticos, porque los 11 primeros capítulos del Génesis son eminentemente míticos, ¿verdad? Y de alguna manera, la descripción que hace el Génesis de la creación está orientada sobre todo al ser humano. Toda la cosmogénesis tiene la función como de separar la narración antes de que empiece realmente la historia humana. Entonces, de todo esto, está claro que el autor sagrado no intenta plasmar una doctrina cosmológica desde el punto de vista científico. La afirmación revelada para él no es más que tanto el ser humano como el mundo dependen, en último análisis, total y exclusivamente de la acción divina. Esta doctrina también la recoge el Nuevo Testamento, por supuesto,
Basta que leamos Hebreos 11:3, cuando habla que por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera para que resultase incluso lo que no aparece. Entonces, pero como este relato ocurre cuando este pueblo está exilado en Babilonia, es bueno resaltar una serie de escritos que tenemos de la cultura babilónica, porque es evidente que hay influjo de estos escritos en los relatos creacionales. Entonces, tenemos una serie de textos como la teología menfita de la creación, las tablas de la creación, en los textos acádicos, el código legal de UNAMU, pero sobre todo yo quería hacer referencia a un texto que se llama el Enuma Elish, ¿verdad? Entonces, para eso voy a poner esto para ir recorriendo un poco ese camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pueblos mesopotámicos habían elaborado una serie, si se quiere, de representaciones muy distintas para evocar los orígenes del mundo. La sociedad de los dioses, imaginaba, al estilo de los hombres, desempeñaba un papel muy activo. Entonces, por una parte, el optimismo sumerio concedía un lugar especial a todo lo que era la fecundidad divina, modelo de la fecundidad humana, donde las diversas categorías de hombre han sido procreados de tal modo por la grandiosa madre Nima. Esos dioses eran responsables de los principios malos introducidos en el mundo. Y para explicar esta actividad atribuida a las divinidades, los sumerios habían elaborado una teoría que después tenemos extendida en todo el Oriente Medio, ¿verdad? La teoría del poder creador por la palabra. Al Dios creador le bastaba establecer un plan, pronunciar una palabra y decir un nombre, ¿verdad? Y la cosa prevista venía a la existencia. Esto probablemente es una deducción analógica de lo que ocurre con las jefaturas humanas, cuando una persona con poder a sus subalternos les da una orden y estos la cumplen a través de esa palabra. Pero también entre los acadios adquirió mucha fuerza el tratar de desentrañar el problema del mal y se buscó el origen en una guerra de dioses anterior a la existencia del universo, lo cual quiere decir que prácticamente coexistían con su historia. En este marco, vamos a decir así, vamos a encontrar este relato del Enuma Elish. Cuando, fíjense lo que les tengo en la pantalla, cuando empieza a hablar como a través de una pareja inicial, Apsu y Tiamat, cuando no había aparecido ningún dios todavía, ni el ser humano, entonces es a partir de aquí, ¿verdad? Que hay una serie de dioses jóvenes, ¿verdad?, que empiezan a alzarse contra esta pareja, los dioses viejos. Y entonces se da una guerra de dioses, donde evidentemente la genealogía de esos viejos nombran a un ser que va a ser quien lleva al frente de la batalla, mientras que por los jóvenes va a ser Marduk contra Tiamat y esa serie de muertos. Entonces, ¿qué pasa? A partir de entonces, en esta guerra de dioses, los jóvenes con Marduk a la cabeza, ganan y a partir de allí se empieza a dar la organización del cielo y del mundo divino y con una serie de reglas que de alguna manera han sido determinadas por Marduk. Ahora, ¿quién va a servir a los dioses que necesitan ser servidos? Ah, bueno, entonces vamos a crear al ser humano, vamos a crear al hombre. Entonces, de allí en adelante, vemos cómo el Kinyu, que fue el jefe rebelde perdedor, es inmolado para que a partir de su sangre y de sus huesos
de alguna manera y a partir de un Dios vencido se construya y se amase a lo que va a ser el ser humano, que va a encargarse, por supuesto, al servicio de los dioses. Ahora, ¿qué es el ser humano en esta cosmología? Bueno, un súbdito y esclavo de los dioses a quienes sirve por su culto, incluso el juguete de fuerzas cósmicas que pesan sobre él como una fatalidad inexorable. ¿Verdad? Entonces, este es un poco lo que se encuentra el pueblo de Israel cuando llega a Babilonia, hablando de la grandeza del dios Marduk, y ellos reflexionan cómo es posible, ¿verdad? Que de alguna manera vamos nosotros a creer en algo semejante cuando nosotros tenemos la fe de ser el pueblo elegido de un Dios que nos escogió por encima de los otros. Y de alguna manera nosotros no podemos concebir a Dios de esa forma, ni la creación de esa forma, en un momento en que el pueblo realmente está atravesando por una gran crisis religiosa. Perdieron prácticamente la tierra porque los notables fueron enviados al exilio. Ya no tienen rey a partir de allí. El templo fue destruido. La ciudad de Jerusalén fue completamente arrasada. ¿Qué les queda? Ellos no saben cuánto tiempo van a vivir en el exilio y empiezan a reflexionar que sí es verdad que ellos han sido el pueblo escogido, pero que todo lo que están viviendo de una u otra forma es fruto de toda esa experiencia que ellos han vivido de ruptura de la alianza y que están sufriendo el castigo que merecen por su desobediencia al Señor. Entonces, hay además otro texto que es el atrás. Eso sería la traducción, algo así como el muy inteligente. De alguna manera también de Babilonia, habla también de un mito acerca de los dioses superiores, a quienes se llama Anunnaki, son 7 de ellos, y a partir de ellos, ¿verdad? Someten a otros, a quienes someten a unas faenas insoportables. Nuevamente hay una rebeldía, el ataque contra el palacio divino, y entonces, de alguna manera se admite que los rebeldes tienen derecho en haberse alzado porque hay injusticia contra ella, y ¿qué hacen? Crean al ser humano para que se encargue del servicio de los dioses. ¿Y de qué manera lo hacen? Degollando a un dios desconocido llamado Hue, la diosa madre y Ea llaman a las 7 genitoras que se ponen a pisotear la arcilla, ¿verdad? Y se cortan 7 trozos de arcilla a la derecha, 7 a la izquierda, para que de allí surgen 7 varones y 7 hembras. Una humanidad que nuevamente se entrega a las faenas en redobles de tambor, pero que terminan alzándose nuevamente, y por eso viene el castigo del diluvio. Fíjense que son una serie de elementos que nosotros vamos a encontrar en nuestro Génesis, pero que sin embargo, ¿verdad? Vamos a ver un contraste muy grande entre mitología y revelación y trascendencia de un Dios cercano a la historia, que camina con su pueblo, que siempre ha sido no patrimonio de los grandes imperios, sino un Dios que se revela a todos. Los dioses babilónicos moldean la creación, hay un caos. Eso está presente también en Génesis 1:2. Pero hay un versículo fundamental. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un Dios que le ha puesto un principio a la creación. Incluso ha habido como una recomodación, porque ha hecho 8 obras en 6 días, porque le interesa a este autor poner por encima de todo que hasta Dios después descansa del trabajo. Entonces, el sacerdocio hebreo, que es el encargado de la redacción de Génesis 1, ha puesto especial empeño en vincular la religión con el culto a los santuarios y sobre todo con el templo de Jerusalén.
y a raíz del destierro babilónico proclamó una teología de la esperanza, garantizando la pronta intervención liberadora de Dios. Y tras el exilio, intensificó su programa religioso cultural, cobrando algunos temas teológicos acerca del influjo que tuvieron del pueblo babilónico. Entonces, sobre todo, esa doctrina del Dios creador. Entonces, esta tesis creacionista, alentada por la tradición sacerdotal, permitió esbozar como una catequesis de cara a atajar esa crisis de fe que se había convertido pues en un gran problema o una amenaza para la religiosidad ancestral del pueblo hebreo. Entonces, este fue el punto de arranque de una reforma religiosa que llegó, si se quiere, a su cúspide en este siglo V antes de nuestra, de nuestra era. Entonces, esto nos va a llevar, de alguna manera, ¿verdad? Este, a tratar de sostener a los hermanos de fe, a tratar de preparar la restauración de ese pueblo y sobre todo, dándole a este relato o convirtiéndolo, por decir más bien, en una verdadera pieza litúrgica que ha debido en la liturgia de Israel tener un paralelo o un lugar privilegiado, así como vieron ellos el mito babilónico de la creación, personificando a Marduk como héroe, y de alguna manera ese paralelismo este, se define, digamos, en esta semejanza, pero, ojo, el clima doctrinal es completamente diferente. La intención del texto quiere expresar al final la ley del descanso sabático del séptimo día, pero mostrando también la acción creadora de Dios al prototipo de lo que es el trabajo humano. Entonces, el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, imita hasta en lo más pequeño la vocación divina, pero para ello tiene que entrar en diálogo con él a través del descanso religioso. Entonces, un poco, este preámbulo es para que entremos en el relato de Génesis 1:1 al 2:4, que no es otra cosa que la creación vista por un sacerdote, ¿verdad? Fíjense que este hermoso relato tiene un punto de partida, y ese punto de partida está en lo que para el pueblo hebreo era la constitución del mundo. ¿Qué es el mundo? Los cielos, la tierra y los abismos. Para ellos no había una explicación diferente a eso. Lo más importante de este relato, que es un relato que se da por la mismísima palabra de Dios, una palabra que al mismo tiempo que es sustantivo es verbo, porque en la medida de que Dios llama los seres a la creación, es algo que se dice y se va haciendo al mismo tiempo. Ahora, cuando empieza la creación, ¿verdad? No hay más que caos, pero ese caos está desmitificado porque lo cobija el Espíritu de Dios, aleteando sobre las aguas de la misma manera que un pajarito revolotea en su nido. A partir de entonces vamos a asistir a una serie de obras de separación que ponen en orden todas las cosas. La luz se va a separar de las tinieblas, las aguas superiores de las aguas inferiores, el océano del continente, y luego vienen 4 obras de repoblación en las que van a aparecer todos los seres vivientes, tanto terrestres, acuáticos y aéreos, y finalmente, ¿verdad? El ser humano. Ahora, ninguna investigación de la cosmología o la paleontología podrá de alguna manera darnos un resultado diferente en relación a este relato. Me gustaría que pudiéramos leer un poco, sobre todo los primeros días donde se van dando las cosas. Les voy a leer a continuación. Al principio,
que estamos hablando un poco de la mentalidad judía, para quien el mundo y la tierra, el cielo y lo era el abismo. Ellos no podían pensar el mundo constituido de otra forma diferente. Pero en medio de todo está la palabra de Dios, el dabar de Dios. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo. O sea, estamos partiendo de un caos abiertamente. Una obra que se va dando en 7 días. Entonces, dijo Dios que exista la luz y la luz existió y vio que la luz era buena. ¿Por qué este relato se da de esta forma tan hermosa? Porque para el pueblo de Israel hay tres enemigos del ser humano: las tinieblas, el abismo y el desierto, porque cada una de ellas representa muerte. Pero a través de este relato están demostrándonos de un Dios vencedor de la muerte con su palabra que da vida. Entonces, el primer día, Dios vence al primer enemigo que son las tinieblas, ¿verdad? Porque hizo la luz. A la luz día, a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, día primero. Luego, en el segundo día, se vencen las aguas del abismo. Se crea el firmamento, como hizo igual con el Mar Rojo. Entonces dice que existe un firmamento entre las aguas que separe agua de aguas. E hizo el firmamento para separar las aguas de abajo del firmamento de las aguas por encima del firmamento. Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo, pasó una tarde, pasó una mañana, día segundo. Queda vencido el segundo enemigo. Al tercer día, dice Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes. Y así fue. Dios llamó a los continentes tierra y a la masa de las aguas la llamó mar. Vio Dios que era bueno. Entonces, este tercer día vence al desierto y nace la tierra fértil, ¿verdad? Pero esa victoria no es exclusiva de Dios, está a cargo de todas las criaturas hasta que no haya más muerte, dolor o pena, hasta que seamos capaces de construir los nuevos cielos y la nueva tierra. Porque todavía hoy seguimos enfrentándonos a situaciones de muerte y de caos. Por eso, a partir del cuarto día, empiezan a crearse los ejércitos. ¿Quiénes son? El ejército de la luz para presidir el día y la luna para presidir la noche. Así las tinieblas no tienen la última palabra. Esto es bien interesante porque para la mentalidad de la época, quienes venían a representar a los reyes se les consideraban hijos del sol. Este relato creacional está diciendo que ni el sol ni la luna son más que criaturas también en las que Dios es quien tiene la última palabra. Entonces, fíjense cómo a partir de entonces se va creando para la tierra pasto, hierbas que dan semilla, árboles frutales, según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierba verde que engendraba semilla según su especie. Y así fue. Luego se separa el firmamento del día de la noche, los días y los años, y sirven como lámpara en el cielo. Después de esto, al quinto día se crean los astros, ¿verdad? Como pueblo de la luz, pero también se crea el de las aguas de arriba, los pájaros, y el de las aguas peces, para que las aguas no sean señal de muerte, sino de vida. Y nuevamente, todo es bueno. Al sexto día, crea el ejército de la tierra, los animales y el ser humano, varón y mujer, como ser vivo, con nefesh, como soplo vital. De alguna manera, voy a detenerme en los versículos a partir del 26 y 27 cuando se da la creación humana. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza
que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo diciendo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Les entrego las hierbas que engendran semilla y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y todos los animales, todas las aves del cielo, todos los reptiles, todo lo que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y así culminó el sexto día. Y es aquí donde vamos a detenernos un poco a conversar por esto de la imagen de Dios. Recuerdo haber leído que San Agustín decía que la mujer solamente podía ser imagen de Dios si estaba unida al hombre, mas no por sí misma, porque no podía imaginarse que ella por sí misma pudiera ser imagen de Dios siendo mujer. Ahora, cuando leemos los relatos bíblicos, nos damos cuenta que de alguna manera muchas tesis o muchos exégetas hablan de la creación de un andrógeno, el mito del andrógeno, que interpreta de alguna manera la subordinación de la mujer como algo querido por Dios, pero no es sacado de él sino un desdoblamiento. Por otra parte, el hecho de que el hombre y la mujer sean creados en un solo acto creador, son dos seres que se hacen y la palabra imagen aparece 3 veces. ¿Ok? Entonces viene la pregunta, ¿qué significa realmente imagen? ¿Qué significa realmente ser semejanza de Dios? En hebreo, la palabra imagen, selén, viene a ser la representación material, en tanto que la semejanza o demut viene a ser la representación inmaterial. De esta manera lo vamos a encontrar en 5.3, cuando dice que Adán engendró un hijo a su imagen y semejanza suya, a quien puso por nombre Set. Por eso esa peculiar similitud entre el ser humano y Dios se transmite de generación en generación a todos los descendientes de Adán. Entonces, sí, habla personalmente Dios en Génesis 1:28 al ser humano, hombre y mujer, ¿verdad? A los dos se les da el trabajo de señorear la tierra. Por eso el verbo en hebreo está en plural, tengan potestad. La mujer no formaba parte de la creación sobre la cual el hombre iba a tener dominio. Ambos son igualmente autorizados por Dios para actuar como vicerregentes en la tarea de señorear la tierra. Entonces, y por ende, ambos son portadores de esa imagen de Dios, por lo que lo femenino refleja la imagen de Dios tanto como lo hace el masculino. Entonces, si los dos seres están contenidos dentro del ser, ¿cómo puede ser uno subordinado al otro? En este relato de Génesis 1, eso no aparece. Quienes han querido sacar esa subordinación en su reflexión, apoyado supuestamente en el texto bíblico, realmente es un exabrupto, por no decirlo, porque la diferenciación sexual no tiene nada que ver con que la mitad de la humanidad tenga que dominar a la otra mitad, ni hace referencia este relato a ningún rol de autoridad entre hombre y mujer en un capítulo que, si se quiere, está impregnado del concepto de organización jerárquica, pero que, sin embargo, al hablar del hombre y la mujer, esa relación es de igualdad y reciprocidad. Por lo menos esto es lo que vamos a colegir de este relato de Génesis 1. Vamos a ver cuando el segundo relato, como quizás algunas cosas sí van a cambiar. Pero en este primer relato, el hacer de Dios
que de alguna manera dice, hagamos al ser humano. Vio Dios que todo era bueno. El crear, todos esos verbos que se utilizan en este primer capítulo son interesantísimos. Incluso el dar, de alguna manera, poner las cosas en orden, separar, dividir. Entonces, esta expresión de separar también es importante, porque si la luz no se separa de las tinieblas, nunca va a haber luz. Pero fíjense que todo lo que crea Dios en este relato, de alguna manera, es cada cosa bajo su especie, todo separado y todo distinto. Al hombre no se le dice cada uno según su especie. El ser humano es único, una unicidad que tiene un aspecto importantísimo. Es uno, pero es uno como Dios. Pero sí es importante este discurso de la separación, ¿verdad? Porque de alguna manera, incluso el ser humano está dividido, está separado. Y esto porque solo en la medida que afecta ser separado, que afecta ser distinto de Dios, es como puede realizarse como ser humano. Es un dato, si se quiere, para nuestra antropología, porque la creación es separación, el caos es confusión. ¿Verdad? Entonces, en nuestra experiencia, las cosas son en la medida que están separadas unas de otras. Si no hay separación, no hay identidad, no hay existencia. Por ello es que siendo imagen y semejanza de Dios, siendo creados en igualdad de condiciones para que señoreen la tierra, aquí tenemos que mirar entre el hombre y la mujer una igualdad en alteridad, porque todos, ¿verdad?, son iguales en el ser, más no en el estar. Esto es una, vamos a decir, una expresión hermosísima, que de alguna manera nos va señalando, ¿verdad? Que esta creación en la que Dios incluso se presenta como el Dios Elohim en plural y con un mandato, hagamos, que es un yusivo, porque no existe en hebreo plural majestático, pero existe una explicación gramatical. Cuando uno delibera para tomar una decisión, el resultado tiene que expresarse en plural. Y entonces así la creación debemos interpretarla como un diálogo permanente entre el ser humano y Dios mismo. Entonces, yo no sé, en vista de lo que ustedes han considerado y leído para el día de hoy, si tienen algún comentario que hacer acerca del Génesis 1, antes de que entráramos a hablar del Génesis 2. Y algo que vamos a tomar en cuenta en relación a cuando entremos con el capítulo 2 es que fíjense que este texto que no tiene ningún rango superior, si el argumento que vamos a utilizar en Génesis 2 es que el hombre fue creado primero, entonces los animales tendrían que señorearse de los humanos porque fueron creados primero. Entonces, hay cosas que creo que tendríamos que leer bajo otra óptica. Adelante, Padre Francisco. Bueno, realmente es un texto bastante enriquecedor. Me gustó mucho que el documento haya retomado el texto de Teología del Cuerpo de Juan Pablo II, porque creo Ajá. que es un buen acercamiento a estos dos textos, precisamente como Juan Pablo II dice que no se puede entender uno sin el otro, y el otro es, si uno habla de la centralidad, Génesis 2, cómo el carácter metafórico del Génesis 1 ayuda precisamente a ver la centralidad del texto. Y no se puede descartar de Génesis 1 la creación del hombre y mujer desde el principio. Hombre y mujer los creó, creados en un mismo acto creador, eh, con un texto sacerdotal, ¿no? El Elohim, que ya lo habíamos comentado. Y bueno, todo esto como que posterior al exilio nos ayuda a ir como comprendiendo un poquito, inclusive desde los versículo 26, el orden cronológico, cómo aparece, por ejemplo, la imagen de Dios repetida 3 veces en el texto, en el versículo 27 como único acto creador,
Y entonces me llama la atención lo que usted dice, es el crear, es el único texto que distingue el sexo, ¿no? Hombre y mujer los creó, mientras que los otros son creados según su especie, como ya usted lo había dicho. Sí, Pero son cosas que me gustaría, bueno, retomo para, porque me llama mucho la atención. Y lo último que me gustaría anotar es la misión en común, ¿no? Esa parte que no recuerdo si está en el texto, en un texto que leí, es que todos decía, y creó Dios y vio que era bueno, y Dios creó que era bueno, pero en Génesis 1 agradece y vio que el hombre era muy bueno. Puntualiza mucho esa, esa pluralidad, digamos así, digamos al hombre para que domine, ¿no? Y entonces, pues en ese acto creador para crecer, multiplicarse, llenar la tierra y dominar. Bueno, es lo que podría decir un poquito del capítulo 1 que me llama la atención de Génesis 1, perdón. y sabe que le agradezco yo al redactor final que no haya eliminado uno en aras del otro, porque, o sea, la riqueza y complementariedad de ambos relatos, yo pienso que nos están mostrando diferentes aspectos del amor de Dios y de su quehacer. Es extraordinario, de verdad. Creo que había dos manos levantadas además. Adelante. Sí, profe. Bueno, a mí me llamó la atención precisamente algo que usted comentaba ahorita, que yo lo vi en el texto. Dentro de lo poco que analicé, pues efectivamente en el Génesis 1, a diferencia de hay diferencias notables respecto al Génesis 2, si hay, o sea, no hay así una subordinación de uno al otro. Porque de hecho el tratamiento de Dios es igual para ambos, porque efectivamente la bendición, cuando Dios, bueno, le ofrece todo para alimentarse, etcétera, es para ambos. Entonces, pues me llama la atención eso, o sea, en este Génesis 1 pues no hay ningún tipo, vamos a decirlo así, de subordinación de un sexo respecto al otro. Tal cual, tal cual. Vamos a ver si Génesis 2 dice lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Fíjense que lo primero que les voy a decir de Génesis 2 es que Génesis 2 no habla de imagen de Dios. Esta palabra no la vamos a encontrar, pero de alguna manera se explicita. Ahora, estábamos hablando de la creación hecha por un sacerdote y que nos lleva a Génesis 1:1 a 2:4. Pero sí es bueno pararnos un momentico para ver un poco la creación vista por la ciencia. Si algo tenemos claro hoy por hoy es que los seres humanos somos parte de un proceso, ¿verdad? Que según la teoría de Taylor de Chardin, que hasta ahora nadie ha dado una mejor, somos frutos de una partícula primigenia, la que hizo explosión y a partir de allí vinieron los primeros aminoácidos y después por evolución el resto de la vida. ¿Por qué yo hago esta acotación? Porque ni el Génesis 1 ni el Génesis 2 nos está hablando de un relato histórico que nosotros podamos comprobar por la ciencia, porque de hecho no es así. Los conocimientos del autor sagrado en su momento, del redactor, no eran lo suficientemente amplios para asegurar hoy por hoy, ¿verdad?, que la creación se dio de ese modo. Por eso no solamente tenemos que irnos a la parte mitológica de los relatos, sino también al simbolismo que vienen a representar. Y para nosotros como creyentes, que no sabemos ciertamente cómo fue el origen del mundo, la convicción que nos queda, que haya sido el que sea, en ese origen está Dios por encima de él. Para nosotros está clarísimo. Y ese es uno de los argumentos que mucha gente que dice no creer, es que asumen estos relatos como algo histórico. Lo que sí es cierto es que para quienes creemos, ninguna razón es necesaria, pero para quienes no creen, ninguna es suficiente. Pero dicho esto, ¿qué nos puede regalar
Génesis 2:4 al 25. Aquí estaríamos ante la creación ya vista es por un beduino, porque debemos recordar que el relato de Génesis 2 es anterior al de Génesis 1, creado probablemente hacia el año 1000 en la época de la monarquía de David. Entonces, los antiguos hebreos eran nómadas, su vida completamente transhumante, como siguen viviendo los beduinos hoy. Entonces, ellos enamorados del desierto, si se quiere, se mantienen hasta el margen de la civilización y les gusta la soledad del desierto. Por eso, este relato mitológico de Génesis 2 no pretende ser cosmogónico, sino antropológico. Podemos, leyéndolo, cantar esta realidad. El autor sagrado, responsable del relato yavista, porque es un relato yavista, habla de cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Pero antes, ¿qué había antes de eso? No lo dice, pero lo llega a insinuar. Antes de intervenir, todo era un desierto, falto por completo de vida. Así imagina la nada. El desierto es la mejor imagen para plasmar el caos portador de muerte. Ahora, ¿cómo vivificar el desierto? Con agua. Por eso se dice que cuando Yahvé crea los cielos y la tierra, colocó inmediatamente un manantial de agua en medio del desierto, para que la tierra se convirtiera en un vergel. Entonces, una vez introducida el agua en el desierto, es cuando amasa un poco de polvo, lo convierte en barro y de la forma humana, y así presenta el yavista la creación del ser humano. Esto supone existir ya antes que los animales y las plantas, pero nos preguntamos, este, ¿qué quiere plasmar el beduino con todo esto? Yo diría que más bien habla con mucha candidez, ¿verdad? Es como un himno a la caducidad del ser. El ser procede del polvo, cierto que Dios lo amasa con agua, pero ¿qué es en el fondo? Un trozo de barro en las manos de Dios. Dios es un alfarero, así lo hace ver precisamente el autor. Entonces, es una, vamos a decir, es consecuencia de una formulación mítica, pero que está inspirada en la mentalidad del desierto, ¿no? Este, una imagen, si se quiere, antropomórfica de Yahvé, bastante ingenua. Dios es quien infunde la vida al ser humano, soplándole las narices en el barro moldeado. La rúa de Yahvé. O sea, Dios anima el barro, vivificando al ser humano. Es una alusión clarísima a la dignidad del ser humano llamado a la existencia por la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque la vida humana es eco de la vida divina y esa fuerza le distingue de todos otros seres que integran el conjunto creacional. Entonces, este ser, aquí en el relato dice que no es bueno que esté solo, ¿verdad? Porque de alguna manera la consideración del autor sagrado es que la soledad es mala. Entonces, como tal, la mira desde esta premisa, pues desde esta óptica. Entonces, ahí sí quisiera que leyéramos, no sé si alguno de ustedes quiera leer este relato. Yo lo tengo aquí en pantalla, pero no está con claridad. Si alguno lo quiere leer, adelante. Si no tienen la Biblia por ahí, yo lo puedo leer. Entonces tengo la Biblia a la mano, pero Adelante, pues. Génesis, Estamos del 2:4, o del 4b, por supuesto, hasta el versículo 25. el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no Ajá. había aún en la tierra arbusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía,
pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del cielo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. El uno se llamaba Pisón, es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gijón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, el que corre al oriente de Asur. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Dijo luego Yahvé: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una costilla, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja al hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Exactamente, qué hermoso. Fíjense que la creación del ser marca como el primer paso de todo lo que hace Yahvé en orden a convertir el desierto árido en un oasis fecundo, ¿verdad? Entonces, y todo gracias al agua. Entonces, el ser humano está llamado a vivir en el Edén, pero tiene que cuidarlo y cultivarlo. Entonces, en otra escena de simbolismo transparente, la mujer es colocada delante del hombre, pero otra vez, en la imagen de la costilla ha brotado desde la simbólica sumeria, donde está totalmente desmitificada en este relato. Esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. De este modo, la sexualidad en todos sus aspectos se pone en relación con la obra del creador. El autor la separa de las antiguas mitologías de parejas asexuadas de dioses y diosas que presidían el funcionamiento del mismo. Pero entonces vamos a volver un poquito hacia atrás. Cuando se crea al ser humano, una vez que ya este, eh, la tierra ha sido amasadita con agua, el verbo que se utiliza en hebreo, yazar, es plasmar. Pero plasmar significa modelar, formar al mismo tiempo. Fíjense que es un texto que aparece 63 veces en la Biblia hebrea y 42 veces, más de la mitad, tiene como sujeto a Dios. Entonces, la Biblia entonces trata de subrayar el hecho que cuando Dios hace alguna cosa, lo hace de tal manera que plasma para formar un objeto. La idea que hay detrás es como la de un trabajo artesano, un trabajo hecho por un artista, que una vez que termina su obra tiene el buen gusto de decir, ay, qué bien me quedó.
fíjense que es el mismo verbo que se utiliza para decir que Dios plasma la luz en Génesis 1, ¿verdad? Como un artista que contempla su obra. Pero ese plasmar del hombre, que no es más que polvo de la tierra, de alguna manera está indicándonos que aún cuando ese ser ha sido creado de la misma mano de Dios, no es más que polvo. Es Señor de las maravillas. ¿Pero qué es? Polvo. Entonces, hay una tradición judía que a mí me gusta muchísimo y que ha sido comentada por un Rashid, no sé si han oído sobre él, que dice que cuando Yahvé creó al ser humano, trajo polvo de la tierra de los 4 puntos cardinales para que cuando muriera, la tierra lo reconociera, porque dentro de cada ser humano hay tierra roja, que es la sangre, tierra negra, que son las entrañas, tierra verde, que es el cuerpo, y tierra blanca, que son los huesos. Entonces, es una manera antropomórfica, si se quiere, de que Dios con sus propias manos es capaz de insuflar vida a ese ser humano y darle el hálito de vida con el propio respiro de Dios. Algo hermosísimo, pero en esto, lo primero que le dice es, de cualquier árbol puedes comer, incluido el árbol de la vida, pero no del árbol del bien y del mal, porque moriría. El comer quiere decir hacer algo propio, y eso, hay un mandamiento, y eso que mandamiento prohíbe es el conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando se aplica este conocimiento del bien y del mal, quiere decir que se posee el secreto de aquel que conoce el origen de algo. Entonces, el bien y el mal no son más que la realidad entera. Entonces, el don de la propia verdad se hace evidente en este relato. Ya Génesis 1 nos hablaba de separación. Si no hay diferencia, no puede haber comunión. Por eso, el hombre, si no es capaz de aceptar la propia radical diferencia que tiene con Dios, no puede estar en comunión. Y eso yo creo que es el problema que vamos a enfrentar cuando estemos leyendo Génesis 3. Ese límite es un don, ¿verdad?, que permite la comunión y la plenitud, que el hombre por sí mismo no puede darse. Pero entonces, y aquí vamos a tener un problema de interpretación también, porque el relato pareciera hablar de 2 árboles, mientras que después, en Génesis 3, se hace referencia a un solo árbol prohibido. Entonces, este árbol de la vida que aparece en Génesis 9 y después vuelve a aparecer en Génesis 3:22, ¿estamos hablando de un árbol o son 2 árboles? Este es un punto interesante para reflexionar, porque de alguna manera está calificado de 2 formas: el árbol que está en medio del jardín y el árbol que está prohibido. ¿Son el mismo árbol o son 2 árboles diferentes? Entonces, si la vida es para el ser humano, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta que tiene que el ser humano realizarse siendo capaz de aceptar los límites, ¿verdad? Y eso es algo que vamos a ver a lo largo del capítulo 3. Pero quedémonos un poquito en este relato, tratando de verlo un poco por etapas, ¿verdad? Una vez que ha sido creado, modelado o plasmado, como bien dice el texto en hebreo, el hombre se da cuenta, Dios, que está solo y que no hay una ayuda adecuada para él, no hay una persona que pueda mirarse de frente con él. Y entonces, ¿qué hace Dios en el relato? A partir, hace dormir al hombre en un profundo sueño y de la costilla, que ojo, en hebreo prácticamente no es costilla, sino costado, toma de un costado, ¿verdad? Entonces toma al hombre para hacer una ayuda idónea. Y aquí también es bueno detenernos un poco. La mayor parte de los idiomas, incluyendo el español, cuando nosotros hablamos de ayuda, siempre estamos pensando en una persona
subalterna a nosotros, ¿verdad? Alguien que nos va a complementar en algo que nosotros necesitamos que nos ayuden, que nos hagan. Pero resulta que en hebreo no es así. La palabra ayuda o eser, ahí la tienen en pantalla, aparece 21 veces en la Biblia hebrea y 16 veces se refiere a Dios, no a un subordinado. Así lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 121. Lo vemos también en Éxodo 18:14, que de ninguna manera se está hablando de un personaje que sea menor o disminuido con respecto al otro. Entonces, no debemos entender la ayuda como algo menor, sino como algo simultáneo, como algo par. Es más, el verbo que utiliza para esta operación quirúrgica Dios en este relato es baná. Y baná puede ser traducido por construir, como, como formar, como edificar. Y con ello, de alguna manera, se está diciendo que la pareja se está edificando como tal. Entonces, fíjense que esto es bien interesante porque nos permite comprender algunas cosas. En primer término, el saber que el yavista es una persona de su tiempo, ¿verdad? Y sabemos que cuando él escribe su relato, la sociedad patriarcal había convertido a la mujer en un verdadero objeto sexual. Entonces, desde entonces, hay que entender que quien no tenga asumido el sexo como parte integrante de la expresión humana, lo teme. Y así la mujer se convierte para este tipo de hombre en algo que hay que apartar de la creación, metiéndola en celdas para que se salven, algunos piensan así todavía, o haciendo la madre para que se realice. Y esto es una realidad evidente en este relato. Olvidamos que el sexo para la creación es de origen animal, pero que el sexo para el amor es de origen humano completamente. Entonces, en esta antropología de Génesis 2, el cuerpo de la mujer posee lo que le falta al del hombre, siguiendo el mismo pensamiento del Cantar de los Cantares. Hemos de amar para intuir la fuerza del amor y a Dios. Entonces, el sexo, si se quiere, es tan natural como misterioso. Y teniendo en cuenta estos presupuestos, en los relatos bíblicos vemos que siempre fue así. Fíjense que a pesar del machismo que impregnan estas páginas, el yavista deja su pensamiento claro, pero lo que trata de ocultar lo pone en evidencia. A pesar de la subordinación en que la sitúa, no puede ocultar sus sentimientos. Él dejará todo cuanto tiene para ir tras ella, a su padre, a su madre, en definitiva queda sometido a un dictado interior que no puede ocultar. Las leyes exteriores las dicta el hombre, pero las interiores son tan profundas que se traducen en cada norma escrita. La mujer atrae y ese sometimiento interno de él hacia ella lo proclama exteriormente de ella hacia él. Desde entonces y hasta nuestros días, con su silencio y nosotros con la palabra, buscamos la atracción del contrario. La pregunta es, ¿quién atrae a quién? Yo creo que todo depende de la orilla donde estemos, ¿verdad? Entonces, el yavista subordina a la mujer haciéndola salir del hombre. No obstante, la llama Eva, madre de los vivientes. Entonces, Adán queda así como prototipo de todo lo existente antes de la toma de conciencia humana y Eva como prototipo de lo genuinamente humano, ¿verdad? Entonces, ya veremos cuando hablemos de la serpiente y del diálogo con la serpiente, cómo de alguna manera vamos a encontrar algunas conclusiones interesantes acerca de este texto. Lo curioso es verdad que fíjense que hay un midrash que afirma, y todavía muchos lo pronuncian hoy día, y se los leo. Antes de ejecutar su proyecto, Dios dijo, no tomaré a Eva de la cabeza porque ella caminará
con la frente elevada, demasiado engreída con excesiva arrogancia, ni de sus ojos porque será demasiado curiosa y llena de ambición, ni de sus oídos porque será demasiado curiosa y podrá escuchar detrás de las puertas, ni de su nuca porque la llevaría la cabeza tiesa con aspecto insolente, ni de su boca porque no dejaría de hablar, ni de su corazón pues se pondría enferma de celo, ni de sus manos porque se mezclaría con lo que no le importa. No, decidió Dios tomarla de la parte más casta de su cuerpo, de la costilla de Adán. Pues bien, a pesar de todas esas precauciones, la mujer posee todos los defectos citados. Este texto se lo evoco porque lamentablemente muchos todavía piensan así, ¿verdad? Entonces, muchos también consideran, para justificar la misoginia de este relato, como tres posiciones. Primero, que la mujer fue sacada del hombre para ayudarla, olvidando el verdadero significado en hebreo de la palabra ayuda o es. Mujer es parte del cuerpo del hombre, quien es su cabeza y por tanto tiene que estar sujeta a él. Y la tercera postura es que la mujer tiene que estar por debajo del hombre porque fue ella quien sucumbió ante la tentación, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar y abocar esto, si se quiere, de una forma jocosa, y así que se lo quiero presentar. El hombre fue hecho de barro, pero la mujer fue hecha de carne. Recordemos que Dios no tiene que insuflarle su aliento porque ya nace viva. Por otra parte, el hombre fue creado fuera del paraíso, pero la mujer dentro. Y tercero, cuando el hombre fue creado, se le prohíbe comer del fruto, a la mujer no. Ella no había sido creada todavía. A pesar de ello, veremos que en el capítulo 3 la mujer parece estar enterada de la prohibición. Pero un poco le hago el énfasis en este cuadro como para que nos demos cuenta que a veces pasamos algunos detalles por encima cuando leemos los relatos. Yo podría más bien afirmar, en este caso concreto, que en Génesis 2 y no, aquí no quiero meterme con el tema de la semana que viene, en Génesis 2 está surcado de contradicciones, pero más que todo con dos vertientes, vida y muerte. En el capítulo 2 se nos presenta la vida en el campo, de alguna manera la relación entre las personas que conviven con la tierra de una manera, vamos a decir, cordial y solidaria, por decirlo así, en el que hombre y mujer se complementan, porque el uno es hueso de los huesos del otro y de alguna manera se convierten en una sola carne. Entonces, este es un texto en el que estamos enfrentándonos a una verdadera liturgia matrimonial, porque la primera palabra de la humanidad es una palabra de reconocimiento recíproco. Esta sí es carne de mi carne y sangre de mi sangre y hueso de mis huesos. Es el único modo para ser verdaderamente sí mismo es acoger el reconocimiento al otro, que es distinto de mí, pero que me complementa, carne y hueso de mis huesos. El hombre se realiza a sí mismo solo a partir del reconocimiento de la diversidad en el otro, ¿verdad? Que se tiene que estar en bases de igualdad por encima del todo. Entonces, esta es una frase muy significativa. El momento en cual se dice ser dos, no de menos de ser uno. Este paso se reencuentra, por ejemplo, en la boca de Labán, cuando reconoce a Jacob en Génesis 29, y entonces dice, cuando yo Labán a hablar de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo abrazó y lo llevó a su casa. Entonces él contó a Labán toda la historia y Labán le dice, en suma, tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él un mes cumplido. Entonces, el hombre es uno y la mujer es otra, pero ambos son una sola carne. Están desnudos, desarmados, sin ningún apego. En la cultura judía se despreciaba un poco a la mujer.
Sin embargo, en el relato de Génesis 1 de tradición sacerdotal no se hace diferencia. En Génesis 2, en cambio, más lleno de imágenes, sí se hacen algunas distinciones. Entonces, pareciera que solamente el hombre es polvo de la tierra, y no es así. Y es colocado en el jardín para que lo cultive. Y el hecho de que Eva salga de Adán tiene un antropomorfismo que ha llevado a discusiones entre los exégetas. El hombre no encuentra en toda la creación una instancia de diálogo semejante a él. Por eso Dios le presenta a la mujer en igualdad como semejanza, siendo que las costillas o los costados están tan cercanos. Recordemos que el corazón representa la comunión, la consanguinidad, la unión de naturaleza y de pertenencia mutua, más que una categoría jerárquica, estamos hablando de igualdad en alteridad. La intención del llavista, como bien lo expresaron ustedes en su informe, es teológica, no es científica. Y así busca dar una respuesta a la misión e identidad de la mujer. Es lo mismo que hace Jesús al romper el esquema judío en su trato con la samaritana. Sabemos que esa armonía en el camino de la historia de la salvación ha sido una constante contradicción. Entonces, sí me gustaría darles la palabra, si quieren opinar al respecto de el capítulo 2 para dejar el capítulo 3 para la segunda entrante, en la que evidentemente me gustaría que el informe tuviera que ver con una lectura que les propongo sobre el pecado original de un autor llamado Christian Ducot. Es el pecado original y el problema del mal es culpa de la mujer. Entonces, vamos entonces a dialogar la semana entrante sobre ese punto. Sí me gustaría saber, los que no han escogido a la mujer con la que van a trabajar, si me lo pudieran hacer notar, con qué mujer quieren trabajar. Ya, el padre Francisco escogió a Rahab y Nelson Enríquez escogió a Abigail. Así que les cedo la palabra para que hagan cualquier comentario o, en su defecto, me digan qué decidieron con respecto a la mujer a trabajar. Bueno, profesora, aquí Efraín reportándose. Ajá, ajá, Eh, profe, yo no sé si yo podría trabajar a Débora como juez. bueno, trabaja Débora, pues ella es más o menos conocida, no me gustaría que trabajaran, sino mujeres hasta anónimas, ¿no? Mujeres con las que sea, pero bueno, hablar de Débora como juez puede ser interesante. ¿Y quién más? Edward o Bonán, Sí, padre pero profesora, eh, este es conocida uno. Es Priscila. Ajá, ¿quién va a No sé trabajar si se Priscila? puede. Sí, cómo no, ¿quién va a trabajar Priscila? Edward. Edward, ok. Priscila Edward. No, mire, Esther no. Esther es demasiado conocida. Ni Esther, ni Vale. Judy, ni Ruth. Eso sería demasiada ventaja con respecto a sus compañeros. De eso hay, bueno, pues ni menos María Magdalena, por favor. Ni Nuestra Señora, María Santísima. Ya tengo. Profe, Ajá, adelante. y Agar la puedo escoger. ¿Cómo no? ¿Quién va a trabajar acá? José Peña, José Ramón. Pues, ok. Aún cuando vamos a hablar de Agar, te va a servir de apoyo. Ok. El padre José Ramón, José Miguel, perdón. Hola, buenas tardes, profesora. Yo quisiera trabajar, no sé si es posible, no a una mujer, sino a un grupo de mujeres, las parteras de Egipto. Ay, No sé magnífico, si es claro, posible. claro que Ok. sí. Perfecta, sí, las parteras. Interesante ese texto. Y me faltaría nada más o Bonán, Daniel. Sí, profesora, voy a todavía pensar el hecho como no podemos, no tengo una idea, entonces voy a buscar. Y sí, Bueno, es busca posible. otra.
Mira, tienes la viuda de Sarepta, tienes, caramba, la tsunamita, tienes la reina de Saba. Hay mujeres Amar. interesantes. Bueno, sí, ¿qué Bueno, más? mira, tienes ahí de todo. Tienes a las dos Tamar que te acaban de mencionar, hay dos Tamar. Tienes Ok. tienes a Dina, tienes a la pitonisa de Endor, la que va a consultar Saúl en segunda de Samuel 28. Tienes a la divina que en Hechos 17 le quita los dotes de pitonisa a Pablo y de broma no le cortan la cabeza a Pablo por eso. Hay mujeres interesantísimas en los textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bueno, piénsalo y me lo dices la semana que viene. ¿Ok? Vale, profesor. Para que vayan, Pero, ese es el trabajo final, eso tiene un tiempo más que suficiente, pero es para que vayan Hacerlo de la trabajando, mano. exacto, ir teniendo a la mano las cosas, exactamente. Y bueno, profesora, pero ¿qué mujer? adelante. Ajá. Usted dijo de Pablo, ¿qué mujer? No, no, no escuché, se me cortó el audio. Se te corta, mira, es que te nombré varias, te nombré la reina de Saba, la pitonisa de Endor, la viuda de Sarepta, em, cualquiera de las esposas de Saúl, Milca, este, Rispa, que era esposa de Saúl, la divina de Hechos 17, que Pablo le quita el don de la pitonisa. O sea, hay muchísimas. Está cualquiera de las mencionadas en la carta de los Romanos del capítulo 16, Febe, Junias, uff, muchísimas. Vale, profesor. Yo voy a empezar en Ok, la otra semana. la otra Lo semana me anticipo. dice. Exactamente, perfecto. Muchísimas gracias. No a la orden. ¿Algún comentario de Génesis 2 o Profe, quería hacer una pregunta. adelante, Nelson? ¿Qué opina del mito de Lili? Bueno, mira, eso aparte de ser extrabíblico y que pertenece siquiera un poco a a la mitología hebrea, fíjate que cae por su propio peso, porque seguimos ante el hecho de un mito, ¿no? De que dice que fue la primera mujer y que entonces como era tan curiosa, tan intrépida, y entonces eh, la dejaron un segundo plano para que escogiera otra. O sea, uno piensa en esos textos y evidentemente eso va en detrimento a la figura de la mujer bajo todo punto de vista. Aparte de que no está suficientemente elaborado de manera conclusiva en todo lo que es la mitología hebrea. Uno lo ve cuando estudia Cábala, el bendito mito de Lili. Pero quedémonos con lo que dice el texto bíblico. Y como les digo, piensen un poco si el problema del mal es culpa de la mujer. Saben que hay un texto que está presente en el libro del Eclesiástico. No sé si ustedes lo conocen. Que habla de que por culpa de la mujer entró el pecado al mundo. Y por culpa de la mujer todos morimos. ¿Tienen presente ese texto? ¿Ah? Sí, Sí. Ah, bueno, ese texto está sí, yo lo he leído, sí. en el capítulo 25, en el versículo 24, donde dice, por una mujer comenzó la culpa y por ella todos morimos. O sea que si no hubiera sido por nosotras las mujeres, viviéramos eternamente. Es así. Esa es un poco la discusión que quiero que presenten en el informe. ¿Fuimos creados como criaturas finitas o si no hubiéramos caído en la tentación de querer ser como Dios, viviríamos para siempre? Yo creo que responder eso necesita de mirar varios elementos a la vez y de reflexionar un poco. Ok. Y fíjense que también en la mitología griega
la culpa de los males vienen de Pandora, de la curiosidad de Pandora. Ah, sí, pero solamente Pandora abrió la caja. Habría que ver hasta qué punto. Recuerden que después que el cristianismo recibe la influencia del mundo griego, queda como en evidencia, como que si hubiera dos principios en el mundo, uno bueno representado por Dios y uno malo representado por el diablo, por el demonio. Recuerden que hasta finales, casi llegando al Nuevo Testamento, es que vamos a encontrar la presencia de un Satán o de un principio que es contrario a Dios. Y eso tiene mucho que ver con la filosofía griega. Al principio no van a encontrar antes del exilio ningún texto o sea, que desdiga pues lo que Dios dijo al comienzo, que había creado un mundo y que todo era bueno. Entonces hemos sido los seres humanos quienes en uso de nuestra libertad muchas veces hemos hecho de ese mundo algo no tan bueno. Para empezar, el desastre que hemos hecho con la naturaleza. Este, Veamos entonces para la semana entrante las advertencias que nos hace el texto del paraíso terrenal y de lo que viene a representar a nosotros en nuestros paraísos actuales. ¿Cómo se llama el autor, profesora, que dijo? Está ahí en la bibliografía que les di, Christian Ducot. Ese sí es cortico, creo que son como 3 páginas, algo así. Muy cortico. Entonces, bueno, si no tienen ninguna pregunta ni ninguna observación, este, ninguno de los padrecitos, ninguno de los seminaristas. No, ninguna en general. Pienso que, bueno, no había, aunque había visto los relatos de la creacionista o de la creación desde otra perspectiva. Yo creo que Juan Pablo II le da ¿cómo se dice? 23 Un veces. punto teológico Sí, bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, esa de las verdades antropológicas con la que pronuncia sobre el ápice de todo lo creado en el mundo visible del género humano. El hombre y mujer son seres humanos en el mismo grado, imagen y semejanza transmitida a sus descendientes por el hombre y la mujer, que es lo que más me llama la atención, lo de ser imagen y semejanza de Dios, no en la persona del hombre como tal, sino en la persona del hombre y del la humano. mujer, Exacto. y del conjunto como tal. Me parece bastante interesante ese, eso, pues. Sí, no, y había olvidado comentarles que según vamos a decir, la cábala hebrea, cuando se habla de que Dios crea al Adán, y al Adán entendido, terminado en M, ¿ok? Terminado en M, porque cuando ya se empieza a hablar de que se une a Eva, ya le ponen una N, ya haciéndolo como una persona específica, no como género humano, ¿no? Entonces, cuando se habla de ese ser hombre o mujer creado al principio como uno, se dice que la dimensión masculina se llama sacar y la dimensión femenina se llama Nekebah. Con eso trata de decir que tanto la representación material, representada por el Selen, la imagen, de alguna manera va acompañada de la representación inmaterial o de Muk, que es la semejanza. Entonces, y que eso es lo que se va a transmitir a todos los descendientes de Adán de generación en generación. Y fíjese que también hay varios comentaristas que han pretendido decir que la mujer por sí sola no es imagen completa de Dios, sino que para ser imagen de Dios
es solo en la unión con el varón. En cambio, el Eso lo varón dijo por sí San solo, Agustín. Eso lo dijo San exactamente. O sea, Agustín. Nada más y nada Agustín lo menos que San dice, Agustín. solo el hombre por sí solo ya sí puede ser imagen de Dios. Bueno, y Y que Aristóteles como lo, decía que las mujeres no teníamos alma. exacto, no tienen alma. Y el hombre, pues, es primero, al ser primero, lo primero es más importante que lo segundo, en esa serie de criterios. Claro. Sí, bueno, yo creo que nosotros no pretendemos en este curso cambiar lo que dicen los textos, sencillamente tratar de ver si podemos abrirnos a paradigmas diferentes, sumando la interpretación y no restándole, ¿no? Sobre todo en esto de tratar de representar que ciertamente si el hombre y la mujer ambos somos imagen de Dios, ¿por qué sigue después de 21 siglos, más los otros 2000 anteriores al- a esta era, esa mala consideración de la desigualdad de los sexos, que podemos todavía decir que en algunos credos, como en el Islam, la cosa todavía es más grave, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos tratando de conseguir luces en este camino que a todos nos quiere llevar hasta el cielo, al que queremos nosotros también llegar y alcanzar. Así que esperemos que así sea. Amén. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Nos vemos la semana entrante, Dios mediante. Y el segundo informe puede ser bien interesante para ustedes porque les lleva a reflexionar sobre la culpabilidad de la mujer. Vamos a ver. Dios los bendiga a todos. Muchas Amén. gracias. Feliz tarde, profe. A Muchas ver, gracias. a Hasta todos. luego. Amén, Hasta profe, luego. muchas Gracias. gracias. A la orden. Hasta luego. Gracias. Bendiciones.